Satoshi maníacos, este domingo no venimos a repetir la semana. Venimos a leer la intención que dejó el mercado, porque Bitcoin no nos entregó una respuesta definitiva, pero sí dejó una señal clave. Y cuando una señal aparece después de días de presión, salidas, miedo extremo, datos macro, ETF volviendo a respirar y Wall Street moviendo tokenización, la pregunta cambia por completo. Ya no es solo, sube o baja Bitcoin. La pregunta real es, ¿estamos viendo el inicio de una recuperación seria, o una nueva trampa cripto preparada para cazar a los impacientes? La semana fue rara, familia Satoshi maníaca, no fue un mercado muerto, pero tampoco una fiesta. Fue ese tipo de entorno cripto donde los mercados financieros parecen callados por fuera, mientras por dentro los grandes capitales, los fondos de inversión y el dinero institucional recalculan cada movimiento. Vimos presión, volatilidad y muchas zonas clave defendidas, y claro, cuando el gráfico se mueve así, más de uno mira la pantalla con cara de otra vez el mercado jugando con mi paz mental, pero aquí no venimos a sufrir por sufrir, venimos a conectar pistas. La primera pista fuerte llega con Bitcoin marcando un nuevo máximo de julio cerca de los $62.300, mientras las bolsas globales también venían de tocar récords. Esto es importante, guerreros, porque BTC no rebotó en un vacío, lo hizo en medio de un tablero financiero donde los activos de riesgo intentan recuperar aire, donde el sistema bursátil mira los datos macro y donde la red de Bitcoin vuelve a probar una zona. Pero ojo, camaradas del bloque, que Bitcoin toque una zona alta no significa victoria automática. Significa que el mercado puso una señal sobre la mesa, no que ya firmó la paz. Y aquí XD entra un rebote sin confirmación, y puede ser esperanza, pero también puede ser una trampa bien vestida. Por eso la siguiente noticia es tan importante, los ETF Spot de Bitcoin en Estados Unidos registraron más de $221 millones en entradas netas, la primera entrada diaria superior a 200 millones desde mayo, después de una racha dura de salidas. Esto no es solo un número bonito para poner en una miniatura. Es flujo de capital. Es dinero institucional volviendo a mirar la bóveda digital justo cuando muchos pequeños inversores siguen atrapados entre miedo y duda. Pero no nos vengamos arriba demasiado rápido, mis guerreros del bloque, la misma lectura que da esperanza también exige prudencia. Porque antes de estas entradas, el mercado venía de semanas muy pesadas, con salidas acumuladas, presión en los productos cotizados y sentimiento tocando niveles de miedo extremo. Entonces el mensaje no es, ya empezó la fiesta. El mensaje correcto es, la demanda volvió a aparecer, pero ahora tiene que demostrar continuidad. Si los ETF siguen recibiendo dinero, el rebote puede ganar cuerpo. Si se enfrían, Bitcoin podría quedarse otra vez en tierra de nadie. La tercera pista viene de la cadena de bloques. Una métrica de suministro de Bitcoin imprimió su primera señal de compra desde finales de 2022. Suena potente, y lo es, pero la letra pequeña importa. Los analistas avisaron que esto puede apuntar a agotamiento vendedor, no necesariamente a suelo confirmado. Dicho en lenguaje Satoshi manía, el mercado empieza a mostrar cicatrices de capitulación, pero todavía necesita sangre nueva entrando por la puerta. Sin demanda real, la señal puede quedarse como una luz amarilla, no como semáforo verde. Ese detalle es clave para la visión de corto plazo. Si Bitcoin sostiene sus zonas clave y la demanda entra por ETF, acumulación y contado, la recuperación puede pasar de intento a movimiento real. Pero si el precio pierde estructura y el flujo de capital desaparece, la señal on-chain podría convertirse en otro espejismo. Ya sabéis cómo es este mercado, te enseña una puerta dorada, entras emocionado, y detrás había una escalera hacia la volatilidad. Por eso no basta con mirar una métrica. Hay que mirar el tablero completo, y el tablero completo también nos habló desde la macro.
Bitcoin aguantó por encima de $61.000 después de datos débiles de empleo en Estados Unidos y cierta debilidad en el sector de inteligencia artificial. Esto abre una lectura nueva para el domingo. Parte del capital podría estar rotando desde sectores sobrecalentados hacia activos escasos como Bitcoin y oro. No es una garantía, pero sí una pista poderosa. Si los mercados empiezan a dudar de la euforia en IA y de la fuerza del ciclo económico, Bitcoin podría volver a ser visto como refugio especulativo, tecnológico y monetario al mismo tiempo. Aquí conectamos con otra pieza fresca. Securitize debutó en la bolsa de Nueva York y lanzó versiones tokenizadas de sus acciones en Solana y Avalanche. No estamos repitiendo la historia de ayer sobre tokenización, esto es otra capa. Una empresa respaldada por nombres importantes sale al sistema bursátil tradicional y, al mismo tiempo, lleva sus acciones al universo blockchain. Escucha esto porque es brutal, una campana de Wall Street sonando en un distrito financiero, mientras la cadena de bloques abre una segunda puerta detrás del escenario. La intención es clara, la tokenización deja de ser una promesa de laboratorio y empieza a tocar activos reales, horarios extendidos, liquidez y mercados financieros regulados. Y cuando el sistema tradicional empieza a probar acciones tokenizadas, no lo hace por romanticismo cripto. Lo hace porque quiere eficiencia, nuevos canales y control sobre la próxima arquitectura del dinero. Ese es el puente con la semana. Bancos, stablecoins y Wall Street ya venían dejando señales, pero hoy la noticia fresca nos dice que la dirección sigue siendo la misma. La infraestructura se está moviendo hacia blockchain. Pero aquí llega la cara menos cómoda. El Banco Central de India volvió a empujar una estrategia para aislar a los bancos de cripto y de las stablecoins privadas, aunque dejando espacio para tokenización regulada. Esta noticia es perfecta porque muestra los dos caminos del futuro. Para bien, los centros de poder aceptan que la tecnología puede mejorar pagos, liquidación y mercados. Para mal, los guardianes monetarios quieren separar lo que consideran peligroso, limitar la exposición bancaria y decidir qué parte de cripto entra en el sistema monetario y cuál se queda fuera. Satoshi maníacos, esta es la batalla real. Adopción o contención. No estamos viendo un mundo donde todos aceptan cripto de golpe. Estamos viendo un forcejeo entre innovación, regulación, bancos centrales, autoridades monetarias y usuarios que quieren soberanía. Bitcoin puede beneficiarse si la demanda institucional vuelve, pero también puede sufrir si la presión regulatoria, macro o bancaria aprietan otra vez. Por eso el título de hoy encaja también. Bitcoin deja la señal clave, pero todavía no sabemos si esa señal apunta a recuperación real o a nueva trampa cripto. Y todavía falta una pista importante. Bitwise dijo que Strategy podría ser menos importante para Bitcoin en el próximo ciclo, porque la demanda principal podría pasar a bancos de inversión, gestores de activos, pensiones, endowments y fondos soberanos. Esto cambia la lectura. Durante mucho tiempo, el mercado miró a un comprador dominante como si fuera el héroe solitario de la película. Ahora la historia podría pasar de un gran comprador a muchos actores institucionales entrando poco a poco, menos dependencia de una sola figura, más tablero financiero repartido. Entonces, ¿a dónde nos puede llevar todo esto esta próxima semana? Escenario positivo. Bitcoin mantiene estructura sobre zonas clave, los ETF continúan con entradas, el miedo empieza a ceder, la señal on-chain gana confirmación y la rotación desde sectores sobrecalentados empuja capital hacia activos escasos. Ahí podríamos ver una recuperación más seria, con BTC intentando atacar resistencias y el entorno cripto respirando después de tanto castigo. No sería luna inmediata, tranquilos, que la luna no se pide por delivery. Sería algo mejor, confirmación progresiva. Escenario negativo. El rebote se queda sin gasolina, los ETF vuelven a salidas, la macro decepciona, las bolsas se enfrían, la presión regulatoria aumenta y Bitcoin pierde sus puntos de decisión. Ahí el mercado podría haber montado otra trampa perfecta. Primero te enseña recuperación, luego te sube la emoción, y después te recuerda que sin demanda real no hay estructura que aguante.
Por eso la estrategia no es adivinar. La estrategia es observar confirmaciones. La conclusión, familia Satoshi maníaca, es clara. Esta semana no nos dio certezas, nos dio pistas. Bitcoin reaccionó, los ETF volvieron a respirar, la cadena de bloques mostró señales de agotamiento vendedor, la macro abrió posibilidad de rotación, la tokenización avanzó y los reguladores recordaron que no van a quedarse quietos. Todo conduce a un mismo lugar, el mercado está en un punto de decisión. Así que, si este análisis te ayudó a ver el tablero con más claridad, suscríbete a Satoshi Manía Crypto, deja tu like, activa la campana, y recomienda este vídeo a otro camarada del bloque que necesite entender lo que viene antes de que sea evidente. Cabeza fría, ojos abiertos, cero humo y mucha estrategia. Porque en cripto, el precio hace ruido, pero las pistas cuentan la verdad de XD.